Unidad número 9, análisis hidrológico utilizando sistemas de información geográfico, primera parte. En esta unidad vamos a entrar de lleno en el tema de nuestro curso, como es utilizar los sistemas de información geográfico y un insumo fundamental que hemos estado trabajando, como son los modelos digitales de terreno, o específicamente de elevación, en la obtención de parámetros geomorfológicos e hidrológicos. Para ello necesitamos, luego en la selección de nuestro modelo digital de elevación, evaluar cuál sería el más adecuado. Es importante destacar que estaremos evaluando nuestro modelo digital de elevación durante todo el curso, de ahora en adelante. Los diversos parámetros que determinemos y su comparación con la realidad nos va a permitir decidir si tenemos que realizar una nueva corrección y si ese modelo digital de elevación es adecuado o no. Pero ¿cómo realizamos esto dentro de QGIS? Bueno, resulta ser que QGIS no es adecuado, no posee herramientas muy útiles para análisis hidrológicos y de terreno, sino que se apoya en eso en otros programas y veremos cómo se integra para ello. El modelo de elevación que hemos seleccionado debemos corregirlo, prepararlo para los estudios hidrológicos y comenzar a extraer parámetros. Entre el primer parámetro que extraeremos será el de dirección de flujo para ver cómo se dirige el flujo dentro de nuestra cuenca y que lo genera inmediatamente el proceso de corrección. Sin embargo, este es un raster, es una variable de dirección de flujo. Pero más adelante veremos que es necesario estudiar los diferentes métodos o algoritmos de dirección de flujo adicionales a este raster que son utilizados por la mayoría de los otros algoritmos, los otros procesos hidrológicos que realizaremos. Esto lo vamos a estudiar en detalle. El parámetro de dirección de flujo es fundamental. La dirección de flujo, sabiendo hacia dónde se dirige el flujo, podemos acumular el flujo y entonces tener un raster de acumulación de flujo, el cual ya veremos sus implicaciones y su importancia. Y luego nos detendremos con detalle en cuáles son los algoritmos de dirección de flujo que utilizan los otros procesos de gran importancia para extraer variables hidrológicas. Tema 9.1. Modelos digitales de elevación en geomorfología e hidrología. La implementación de modelos digitales de terreno en la determinación de parámetros morfométricos e hidrológicos constituye en muchos casos un cambio conceptual y práctico. Esto es señalado en el libro de Víctor Olaya Ferrero. Le recomiendo revisar esta documentación, de ahora en adelante la estaremos citando. Considero que es uno de los documentos de hidrología computacional, que es lo que estamos estudiando, más completo que existen en habla hispana. En este libro se encuentran muchas de las aplicaciones que veremos acá, muchas de las aplicaciones son extraídas de dicha documentación e incluso el libro tiene varias explicaciones detalladas de cómo procesan los algoritmos de Saga en los procesos hidrológicos y de morfometría, entre otras cosas. Bien, ¿qué señala esta frase? Señala que en la aplicación de los modelos digitales de terreno, pieza fundamental para el análisis morfométrico hidrológico computacional, constituye un cambio conceptual. Es porque esto constituye un cambio del análisis hidrológico y geomorfológico que hacíamos tradicionalmente, con la cartografía y con las imágenes, la fotointerpretación. Pero además de un cambio conceptual, ¿por qué? Porque en esta vez vamos a analizar un modelo digital, es decir, una superficie numérica. Pero además constituye un cambio práctico, porque la determinación de los parámetros a partir de ese relieve también se cambian totalmente. Debemos recordar, por ejemplo, que en el análisis geomorfológico, en muchas ocasiones se realizaba a partir de la interpretación, la fotointerpretación, el análisis tanto del relieve como de las imágenes, como las visitas de campo, pero tendría a ser un poco subjetivo en cuanto a que diferentes especialistas podían generar diferentes mapas. Sin embargo, mediante los modelos digitales de terreno es capaz de extraerse información de las formas de terreno, con una forma consistente. Luego el especialista pasará a afinar ese resultado. El análisis físico del terreno a partir del modelo digital del terreno, por lo tanto, permite obtener resultados de mucha mayor amplitud, tanto en cantidad y calidad, e igualmente un mayor significado de estas variables que estamos extrayendo. Debido a su formato digital del modelo digital de terreno, y una estructura que facilita el estudio mediante procedimientos y algoritmos diversos, que es lo que hemos hablado, la estructura raster de celdas que facilita mucho el análisis, debido a que es una matriz, es muy sencillo para el computador analizarlo.
Así como por el mayor nivel de detalle, esto lo vamos a definir porque ya tenemos modelos digitales de terreno cada vez con mayor precisión, estando en el extremo de los LiDAR o levantados con drones o con RTK, y precisión en comparación con las representaciones clásicas. Dado que el relieve es una variable continua, es ideal representar mediante modelos numéricos como el modelo digital de terreno y crear nuevos raster de dichos valores que representen, por ejemplo, las pendientes u orientaciones a lo largo de las celdas que configuran la zona de estudio. Esto es cierto si consideramos el modelo digital de terreno, es una representación del relieve mucho más completa, mucho mejor en cuanto a todo lo que se le puede aprovechar que las curvas de nivel y los puntos tradicionales. Por ejemplo, como hablábamos en geomorfología, la evaluación de las formas del terreno con métodos tradicionales implicaba un grado de subjetividad, de manera que la misma zona delineada por dos personas podía llevar a un mapa ligeramente diferente. La definición de la forma mediante el procesamiento del MDE permite generar un resultado, es decir, mediante la computación, un resultado comprobable y repetible, que después podrá ser mejorado por el intérprete. En el análisis numérico de los modelos digitales de terreno, debemos recordar y considerar, aquí viene el cambio conceptual, los ríos, en este caso, ya no son vectores, ya no son como lo veíamos antes, sino que los ríos ahora pueden entenderse como conjunto de píxeles o celdas, como lo queramos llamar, por las que circula una cantidad de agua de forma canalizada, y las cuencas como agrupaciones de píxeles cuyo flujo acaba alcanzando una celda dada. Debido al efecto acumulativo del escurrimiento, el estudio, mediante modelo digital de elevación de cómo los parámetros estudiados varían a lo largo de las distintas celdas o píxeles que componen la cuenca y el especial del cauce, desde su origen hasta su desembocadura final, es uno de los aportes del formato digital raster. ¿Qué significa esto? Debemos recordar que existe un efecto acumulativo, es decir, la cuenca en su superficie va acumulando el agua que va drenando hacia los colectores, que son los cauces. Y sabemos que, por ejemplo, la representación de un hidrograma es acumulativo, es la cantidad de agua que se va acumulando hasta que salga, y ya lo veremos en los términos de tiempo-concentración. El modelo digital de terreno nos permite a nosotros estudiar con mayor detalle esto, debido a que podemos estudiar, por ejemplo, cómo se acumula el agua en el cauce a medida que va avanzando hasta la desembocadura final. La división de la longitud total de un cauce en un número dado de celdas y en virtud de la buena resolución de dicha celda, nos permite analizar con detalle la evolución y comportamiento del parámetro asociado a dicho raster a lo largo del cauce en su totalidad. Es lo que comentaba anteriormente. Por ejemplo, anteriormente si se quería, por ejemplo, calcular la pendiente media del cauce, teníamos que dividir el perfil en diversos tramos. Ahora no, ahora la unidad ya se encuentra dividida en una unidad muy pequeña que es el píxel. Y podemos entonces calcular la pendiente del cauce a lo largo de cada uno de estos píxeles, que es mucho mayor detalle que hacerlo por ciertas regiones que interpretábamos anteriormente de forma visual o era decisión del analista. Sin embargo, debemos tener muchos cuidados y debemos estar atentos a las limitaciones de utilizar el método computacional para los estudios hidrológicos. Voy a citar aquí un texto de Víctor Olaya, me parece ideal la forma como lo expresa. Señala lo siguiente: reivindicando a la hidrología en sí como realidad tangible del medio físico, es decir, es nuestro objetivo, por encima de los conceptos matemáticos y computacionales que no son sino herramientas de apoyo de la misma, debe hacerse ver que existe un amplio abanico de circunstancias las cuales no quedan contempladas en los algoritmos disponibles y requieren un tratamiento distinto. Los resultados obtenidos mediante cualquiera de las técnicas digitales deberán siempre corroborarse por la aplicación de los conceptos base y las sencillas técnicas clásicas, amén de contrastarse siempre con la correspondiente e inevitable observación sobre el terreno. Esto es fundamental, no debemos considerar apretar, una receta, apretar ciertos botones, ciertas herramientas, vamos a obtener el resultado deseado. Esto no es así, es mediante la comprensión de estos algoritmos y sus limitaciones que podremos adecuarlo. Y siempre, por ejemplo, corroborar una delimitación de cuenca con la delimitación de cuenca que haríamos manualmente. Es decir, debemos ver que realmente nuestro resultado se adecue a la realidad, sea coherente, y con ello obtendremos los mejores resultados.